La guerra devastadora iniciada por el grupo militante Hamas continúa en pleno apogeo en Oriente Medio. El conflicto ha llevado a un aumento significativo de la tensión en la región y ha generado preocupación a nivel internacional. Como se mencionó anteriormente, el primer ministro israelí emitió una alerta de guerra, lo que indica la gravedad de la situación actual. En respuesta a los ataques de Hamas, Israel ha movilizado a todos sus soldados y equipos hacia la franja de Gaza para hacer frente al enemigo. Esta movilización masiva demuestra la determinación de Israel para proteger a sus ciudadanos y garantizar la seguridad de su territorio. La guerra ha causado un gran impacto en la población civil y en la infraestructura de la región. Los enfrentamientos violentos han dejado un rastro de destrucción y han generado un alto número de víctimas y heridos. La situación humanitaria en Gaza es especialmente preocupante, ya que la población se encuentra atrapada en una zona densamente poblada y sufre las consecuencias de los enfrentamientos. La comunidad internacional ha expresado su preocupación por la escalada del conflicto y ha instado a ambas partes a cesar las hostilidades y buscar una solución pacífica. Los esfuerzos diplomáticos están en marcha para mediar en el conflicto y encontrar una salida viable que ponga fin al derramamiento de sangre y restaure la paz en la región. Es importante destacar que este conflicto tiene profundas raíces históricas y políticas, y abordarlo de manera integral requerirá un compromiso significativo de todas las partes involucradas. La resolución pacífica de este conflicto no solo beneficiará a los palestinos e israelíes, sino que también contribuirá a la estabilidad y seguridad en toda la región de Oriente Medio. Durante la noche, el ejército israelí llevó a cabo ataques en más de 200 localidades de la Franja de Gaza, incluyendo el barrio de Raimel en la ciudad de Gaza y la ciudad de Khan Yunis. Entre los lugares atacados, el ejército israelí mencionó la presencia de un señuelo de armas y un apartamento utilizado por las fuerzas de misiles guiados antitanque de Hamas. Después de este contundente ataque, un portavoz del ejército israelí anunció que Hamas ya no tenía dónde esconderse en Gaza. Hamas realiza ataques aéreos en la zona cada 4 horas, pero el ejército israelí tiene una ambición incansable. El portavoz del ejército israelí, Daniel Hager, declaró que los alcanzarán en todas partes de la Franja de Gaza, una franja de tierra de 40 kilómetros de largo con la densidad de población más alta del mundo. Además, se destaca que el 50% de su población es menor de 18 años. La región es descrita por Human Rights Watch como la más grande prisión al aire libre del mundo, ya que Israel controla toda la costa, el espacio aéreo y las fronteras terrestres. Anoche, el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Jonathan Ricus, anunció que las fuerzas israelíes habían llevado a cabo ataques aéreos constantes en la densamente poblada Franja de Gaza en un intento de eliminar radicalmente a las fuerzas de Hamas. Unas horas antes de este ataque, las fuerzas israelíes respondieron afirmando que Hamas no podría volver a disparar contra civiles israelíes. Además de esta respuesta, se iniciaron grandes ataques aéreos que duraron aproximadamente 10 horas. La duración de este ataque aéreo fue una muestra de la fuerza de Israel. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, al dirigirse al país, prometió que la ofensiva militar acaba de comenzar. Netanyahu declaró que acabamos de comenzar a golpear a Hamas y afirmó que lo que harán a sus enemigos en los próximos días resonará por generaciones. A medida que las fuerzas israelíes intensificaban sus ataques, Hamas se mostraba cada vez más desesperado. Como resultado, Hamas amenazó la vida de los rehenes si Israel bombardeaba las casas de las personas que vivían en Gaza sin previo aviso. Es bien sabido que Hamas tiene a muchos rehenes. Las brigadas Al-Assam, el brazo militar de Hamas, realizaron algunas transmisiones de audio que se difundieron en la plataforma de mensajería Telegram y en otros canales. En una de estas transmisiones, los militantes anunciaron que ejecutarían a un rehén cada vez que Israel bombardeara una casa sin previo aviso, y transmitieron audio e imágenes de una de estas ejecuciones. Jonathan Conricus, el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, lo describió como el día más devastador en la historia de Israel. En respuesta al ataque de Hamas, Israel ha concentrado sus ataques en la Franja de Gaza, donde residen 2,3 millones de palestinos, la mayoría de ellos refugiados. Al mismo tiempo, el Comando de las Fuerzas de Defensa de Israel instó a los israelíes a preparar alimentos, agua y medicamentos durante al menos 72 horas, argumentando que la guerra podría prolongarse. Además, el comando recomendó almacenar agua, baterías, dinero y documentos en habitaciones seguras.
Según el Ministerio de Salud israelí, hasta el momento, 806 personas han sido hospitalizadas desde el inicio del ataque de Hamas, de las cuales 26 se encuentran en estado crítico, 336 en estado grave, 534 en estado moderado y 1479 en estado leve. Otras 107 personas recibieron tratamiento de choque psicológico y 210 personas están siendo sometidas a exámenes médicos. Después de intensos combates, el ejército israelí anunció que había retomado el control total de la valla de Gaza, que había sido violada por los militantes de Hamas que se habían infiltrado en el sur de Israel. Daniel Hager, el portavoz del ejército israelí, afirmó que ningún combatiente de Hamas ha cruzado la valla en las últimas 24 horas. Sin embargo, Hager no descarta la posibilidad de que algunos de los hombres armados aún se encuentren en áreas controladas por Israel. Agregó que el ejército ha colocado minas en las áreas donde se ha demolido la barrera para evitar una mayor infiltración. Esta guerra sangrienta ha causado un gran daño. El Ministerio de Salud palestino en Gaza ha solicitado la apertura de un corredor seguro para garantizar la entrada de ayuda médica de emergencia a los hospitales de la zona, que actualmente están desbordados de muertos y heridos. Durante la noche, las fuerzas israelíes atacaron 4 ambulancias en la ciudad oriental de Khan Yunis, y el bombardeo de la ciudad de Beit Hanun dejó fuera de servicio el único hospital. El Ministerio de Salud anunció que todavía hay escasez de electricidad para operar el sistema de red al mismo tiempo. El Ministerio de Salud agregó que esta situación pone en peligro la vida de todos los enfermos y heridos. Israel ha movilizado a 100,000 soldados de reserva cerca de Gaza, según anunció un portavoz del ejército israelí. Por otro lado, el ejército israelí informó que sus fuerzas habían eliminado a un gran número de militantes que se habían infiltrado desde la frontera norte de Líbano. Poco después, helicópteros de combate israelíes atacaron la zona. Las brigadas de Jerusalén, el brazo armado de los militantes palestinos, se atribuyeron la responsabilidad del intento de infiltración en Israel desde Líbano. Las carreteras en el sur de Líbano estaban congestionadas anoche debido al tráfico civil que huía hacia el norte, hacia la capital Beirut. El mundo está completamente enfocado en esta guerra en este momento. Ayer, una declaración interesante provino de Francia. El presidente francés, Emmanuel Macron, hablando en una conferencia de prensa con el canciller alemán Olaf Scholz, a la 1 de la madrugada, declaró lo siguiente: dado que no tenemos ninguna prueba oficial de interferencia iraní directa, no tengo ningún comentario que hacer al respecto. Sin embargo, los comentarios públicos de los funcionarios iraníes fueron inaceptables y probablemente Irán se había ofrecido a ayudar a Hamas. Irán ha apoyado durante mucho tiempo a Hamas, pero tanto Irán como Hamas han negado la participación iraní en los ataques. Sin embargo, Irán ha anunciado que apoya los ataques de Hamas contra Israel. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, declaró que Irán es claramente cómplice aquí. Sin embargo, Kirby agregó que Estados Unidos no tiene evidencia de que Irán estuvo involucrado en estos ataques. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, compartió sus puntos de vista en un discurso. Vamos a examinar lo que explicó. Guterres condenó los ataques de Hamas contra Israel, ya que considera que estos ataques nunca son aceptables para la humanidad. Sin embargo, también expresó preocupación por los continuos ataques aéreos de Israel y sus planes de imponer un asedio total en la franja de Gaza, los cuales considera perjudiciales. Hay muchos aspectos criticables en estos planes. La situación de los residentes de Gaza es crítica debido a estos ataques, ya que la mayoría de ellos no pueden abandonar la pequeña zona costera debido al bloqueo impuesto por Israel y Egipto desde hace 16 años. La situación humanitaria en Gaza ya era extremadamente grave antes de estos enfrentamientos, y ahora empeorará aún más. Existe una necesidad urgente de acceso a equipos médicos, alimentos, combustible y otros suministros humanitarios, así como la presencia de personal humanitario. Guterres informó que 2 escuelas de la ONU que albergan a familias desplazadas en Gaza también fueron alcanzadas por ataques aéreos. Alrededor de 137,000 personas se refugian en las instalaciones de la ONU mientras los intensos ataques aéreos continúan. Estos ataques han causado numerosas víctimas. Es hora de poner fin a este ciclo de violencia, odio y polarización. Israel debe asegurarse de que se satisfagan sus necesidades legítimas de seguridad. Estaremos atentos a los desarrollos. Agradecemos su